DJI, la marca líder en drones comerciales, sigue insistiendo con sus productos enfocados a los creadores de contenido. La práctica hace al maestro y creo que con esta Osmo Action 5 Pro lo han conseguido. Revisemos todos los detalles de esta camarita para que tomes la mejor decisión por si andas pensando en comprarte una de estas. Tuve un viaje a Perú en diciembre y solo me llevé esta camarita y no me arrepiento. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y veamos que han incluido una cajita que viene bastante compacta. Los manuales que no te vas a leer, por supuesto. Stickers, estos que suelen incluir en todos los productos de DJI. Una guía con las diferentes páginas de ayuda de DJI. La cámara, por supuesto. La batería. La cubierta del lente, que es esta que está acá, que es removible. Este protector de goma. Soporte de liberación rápida. El tornillo de fijación. Viene una pieza similar a esta la agarré de otra cámara. Este soporte de liberación rápida te va a permitir usar la cámara de forma horizontal solamente. Si la quieres usar de forma vertical, vas a tener que poner el case. Y ya no han incluido más nada, señores. En cuanto a precio, este es el combo estándar, tiene un precio de 6.999 pesos mexicanos, unos $350 aprox. Si lo comparas con los otros dos jugadores que hay en el mercado para cámaras de acción, este precio es el más competitivo. El otro combo que maneja DJI para la Action 5 Pro es el combo aventura con unos cuantos accesorios más. Cuesta 8.999 pesos mexicanos, unos $450. Mi consejo es que te vayas por el combo básico, que es suficiente para bloguear o para la acción. Y si ya necesitas accesorios adicionales, lo compras de terceros, que son mucho más baratos. En cuanto a diseño, la DJI Action 5 Pro ha cambiado bastante poco. Se ha mantenido el mismo diseño por generaciones y es algo muy común en las cámaras de acción. Mide 70.5 por 44.2 y 32.8 milímetros. Pesa tan solo 146 gramos. El estuche protector le añade unos cuantos gramos más, pero nada relevante, señores. Hecho de un plástico ultra resistente con un acabado rugoso que deja ver para qué está hecha. Luego en la parte frontal han aprovechado la hoz para poner el sensor de temperatura de color que te ayudará a tener una mejor calidad en video y fotografía. En la parte de abajo trae un medidor de presión de aire y agua profesional que te dará la altitud. Aquí pueden ver 2.081 metros sobre el nivel del mar y también la profundidad, porque esta camarita se puede sumergir sin el estuche protector para sumergirse, hasta 20 metros, si le pones el estuche hasta 60 metros. Solo trae dos botones para que el uso sea lo más sencillo posible. Trae el botón de grabación en rojo perfectamente distinguible. Si está apagada la cámara y lo presionas, se enciende y pasa directo a la grabación. A un lado trae el botón de Quick Switch que te sirve para encender y apagar y te lleva a los distintos menús o modos de la cámara. De este lado trae la entrada USB-C que te va a servir para carga o transferir datos. Esta tapita se desmonta muy fácilmente para que si necesitas ponerle algún accesorio que estorbe la tapita, pues lo puedas quitar sin problema. El soporte este de liberación rápida solamente lo vas a poder acoplar de forma horizontal en la camarita cuando no tiene el case puesto. Para poder ponerlo de forma vertical vas a tener que usar el case protector que ya trae incluido. El protector del lente es desmontable y trae un anillo de silicona para protegerlo. En el diseño han ido mejorando donde se puede, pero lo cierto es que tampoco hay mucho por donde moverse. El público al que va dirigido este tipo de productos los prefiere con este diseño clásico sin moverle mucho. Recuerden, cuando DJI quiso ser innovador y cambiar el diseño, pues con esta Action 3 no le fue tan bien en ventas y el consumidor prefiere este tipo de siluetas para las cámaras de acción. ¿Tú cuál prefieres? Trae almacenamiento interno de 64 GB, disponible 47, pero más que suficiente para la mayoría de los mortales. Pero si eres de los que grabas todo lo que se presente enfrente, pues puedes añadirle 1 TB con micro SD. La marca recomienda algunas marcas de micro SD que se las dejo aquí a un ladito. Esta Osmo Action 5 Pro, como sus predecesoras, trae dos pantallas táctiles, ambas AMOLED, así que la calidad está más que garantizada. La pantalla delantera es de 1.6 pulgadas, de 331 ppi, 342 por 342 y un brillo máximo de 800 CD por milímetro cúbico. La pantalla trasera, bastante más grande, 2.5 pulgadas, con unos bordes bastante reducidos, trae 326 ppi y un brillo máximo también de 800 CD por milímetros cúbicos. Aquí la visión en condiciones de mucha iluminación en exteriores, que es para lo que está hecho esta camarita,
pues está garantizada. Es de vidrio templado que garantiza durabilidad y tiene revestimiento contra las huellas. No tienes que poner ningún protector porque aguanta muchísimos trancazos, pero si eres de los más aferrados, con este case y el rebase que tiene, protege tanto la frontal como la trasera. Igual, la interfaz se mantiene casi igual. Si ya estás familiarizado con este tipo de cámara, no tendrás curva de aprendizaje. Si es la primera vez, te digo que también es muy fácil manejarla y en cuestión de días le vas a agarrar la vuelta. Deslizas hacia abajo y tienes el acceso rápido a la configuración y a los diferentes ajustes de la cámara. Aquí puedes seleccionar entre las memorias porque trae memoria interna de 64 GB y para tarjeta SD tú seleccionas con cuál quieres trabajar. Deslizas hacia arriba y tienes las diferentes resoluciones desde 1080p y aquí abajo los diferentes FPS. Si deslizas hacia este lado vas a tener los diferentes iconos para los modos, que va desde foto, videos, supernoche, seguimiento de objetivos, slow motion y timelapse. En la esquina superior aquí tendrás el indicador de que está activado los comandos de voz y el porcentaje de batería. Aquí en el centro tienes los distintos parámetros para el perfil de color, escenas, tipos de escena, balance de blancos en el modo Pro. En esta esquina el zoom digital, en esta esquina los minutos de grabación que te quedan, en esta los vídeos que has grabado y bueno, todas las fotografías. La verdad es que está bastante sencillo, no tiene curva de aprendizaje y lo mejor es que tú vayas explicándole para que sepas dónde está cada cosa. El sensor es SIMO de 1/1.3 pulgadas con un chip de 4 nanómetros de alto rendimiento para un potente procesamiento de imágenes, que esto ayuda mucho. Campo de edición de 155 grados con apertura 2.8. Aquí todo el mundo sale en la foto. Por supuesto que tendrás el efecto de ojo de pez cuando uses el ultra gran angular, pero también tienes el modo corrección esférica para que todo te quede más encuadradito. Tienes tres alternativas para el Field of View, tanto en video como en fotografía. La estándar con corrección esférica, que te da una distancia focal equivalente a 15 milímetros, es el que recomiendo para bloguear porque, si se fijan, la distorsión en las esquinas es casi nula. El amplio con distancia focal equivalente a 15 milímetros también se recomienda para cuando estás bajo el agua o cuando quieres tener una perspectiva diferente. Los bordes quedan con el efecto típico de ojo de pez, que esa distorsión en determinadas situaciones se ve bastante bien. Y el ultra amplio con distancia focal equivalente de 12 milímetros, con mucha información en la toma. El efecto ojo de pez está a todo lo que da y esto sí es para determinadísimas situaciones. Si eres de los más atascados con el ángulo de visión, te han sacado ya un objetivo que trae un ángulo de visión de 185 grados, señores, una locura. Aunque la razón de ser de las cámaras de acción es principalmente tomar videos, en fotos dan un excelente resultado. Podrás tomar fotos con una resolución máxima de 7296 por 5472 píxeles. ¿Qué te parece? En fotografía tiene varios formatos con diferentes resoluciones. Está desde la mediana 16:9, 4 tercios, hasta large con 16:9 y 4 tercios. Esta es la máxima resolución, que es a 40 megapíxeles. Tiene cuenta atrás desde 0,5 segundos hasta los 10 segundos. Y aquí tiene los modos ráfaga hasta 9 imágenes por segundo. Vaya que es muy completa en fotografía y lo mejor es que veas una muestra para que no te quedes con la duda y me digas qué te parece. For fun on the weekends, 'cause the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body after 2 years of giving it to you. En video podrás grabar a 4K tanto a 4 tercios como a 16:9. También puedes seleccionar los FPS que van desde 24 hasta 60, incluso si en cámara lenta puedes llegar a 120 y 240. El modo 4 tercios te va a permitir alternar entre horizontal y vertical, es decir, sacar de una misma toma videos en vertical y en horizontal, dependiendo de lo que necesites. Y veamos unas muestras de video para que te deleites con el resultado de esta camarita tanto de día como de noche.
en estabilización han hecho un excelente trabajo. Toda la estabilización es por software y tendrás varios niveles de estabilización, así que tú decides cuál usar. Si lo dejas apagado, pues obviamente tendrás que tener mejor pulso. Rocksteady 3.0. El otro nivel es Rocksteady Plus, Horizon Balancing y Horizon Steady. Todos los niveles de estabilización no están disponibles en todas las resoluciones. Pero lo mejor es que veas una muestra, como siempre, para que veas qué tan buena es la estabilización con esta camarita. So what's the best time for you? We could play your games, but I could never see me lose. And I've been checking out your moves. You will slip and slide, but I can always catch your groove, catch your groove. I've been hurt before and saw you inside me. Pulling on my heart, all the strings will fly, see. You can take the cake, I'm just icing. Blow so quick, never fuck with the Pisces. But I learn quick. We could change shape in a tick. With a broken heart and nights apart, I'm wide awake and I'm just still thinking about you. Baby, I've been doing all I can, and baby, I'm not built. En cuanto a audio, esta cámara de acción está pensada para bloguear muy a gusto. Trae 3 micros internos que graban a 48 kHz a 16 bits y en formato AAC. Podrás seleccionar la dirección del audio, también activar o desactivar la cancelación de ruido. La verdad que el audio interno de la camarita es más que bueno, la mayor parte del tiempo no vas a necesitar ningún micro externo. Pero si eres de los más picky, también podrás conectar micrófonos por medio de USB-C, esta conexión que trae aquí a un lado, y lo han hecho compatible con los últimos micrófonos de la marca, los DJI Mic Mini, que se conectan directamente sin necesidad de ninguna conexión USB. Todo por Bluetooth. Esta camarita trae integrada la inteligencia artificial y tiene una función que es seguimiento del objetivo, donde tú activas el objetivo y nunca vas a salir de cuadro sin tener que mover la camarita. Te va a facilitar que puedas grabar videos en horizontal, pero también en vertical, y eso para muchas personas y muchas ocasiones es una ventaja que ya trae esta camarita, la Osmo Action 5 Pro. En video podrás optar por varios perfiles de color para que te des vuelo durante la edición. En perfil de color tendrás la posibilidad de elegir entre normal a 8 bits, normal a 10 bits, HLG a 10 bits, que miren. Que si no quieres complicarte la vida, yo te sugiero que lo dejes en el formato normal, el perfil de color normal, que es bastante equilibrado en la Osmo Action 5 Pro. En la batería también lo han mejorado y eso es una de las cosas que más me encantó durante el viaje. Viene con una sola batería de 1950 mAh que te da para 240 minutos cuando grabas a 1080p a 24 fps. Si grabas a 4K tendrás 120 minutos, que es mucho metraje para editar después, y lo que más te va a encantar es que admite carga rápida. Con un cargador USB-C de 30 watts de DJI puedes cargar un 50% de la batería en tan solo 10 minutos. Yo me llevé esta batería sin ningún adicional y lo cargaba súper rápido con un Powerbank y tuve batería para todo el día y mira que la usé. La aplicación DJI Mimo es la que te va a permitir sacarle el máximo partido y usarla también como control remoto de esta camarita. Bajas una APK, el link te lo dejo en la descripción. Sigues unos pasos sencillos, le das permiso a tu celular y vas a poder bajarla sin ningún problema. Con esta aplicación vas a poder sacarle mayor partido, incluso tiene un potente editor de video para que tú uses todos los videos que pases de aquí, de tu cámara, al celular. También te permite actualizar el software, como está pasando ahora, que está descargando el software porque tenía un rato que no usaba la camarita. En resumen, señores, la DJI Osmo Action 5 Pro ha mejorado en todo y se nota. La marca ajustó donde se necesitaba para darnos una cámara potente y lista para la acción o el blogging. La mayoría de la gente la usa para el blogging, pero cuando sales de viaje, que vas a algún lugar que tienes un poco de acción, como el viaje que tuve a Perú, que me tiré de unas dunas, hice varias cosas, que con esta cámara más de ciudad, pues tenía que tener mucho más cuidado. Y con esta no hay que tener ningún cuidado por todas las protecciones que trae, y es muy, pero muy resistente. La Osmo Action 5 Pro es de las 3 marcas la que tiene mejor precio. Y que sea compatible con los icónicos micrófonos de la marca los pone por encima de la competencia. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video a detalle de esta Osmo Action 5 Pro. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios, que me encantaría poder ayudarte. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.